Bueno, sin ser más, en el nombre de Cristo Jesús, vamos a leer la palabra de Dios. Previamente ya he orado, incluso cada vez que yo predico por la emisora, después quedo orando diariamente para cuando me vuelvan a llamar, cuando ya, para tener ese aceite echado en mi lámpara. Isha, Rabacanda, la Masella, la Masoja. Entonces, sin ser más, en el nombre de Cristo Jesús, en el libro de Mateo 6:6 dice la palabra de Dios: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Esta predicación lleva por título Intimidad con Dios. En nuestros días hay muchas veces que en algunos templos, algunas iglesias, en algunos lugares, hemos podido observar tantas cosas que hacen para recrear la mente de la persona y no para edificar el pueblo de Cristo. Hoy en día se andan montando en el púlpito y en muchos lugares donde se ha perdido el decoro hacia la palabra de Dios, se ha perdido muchas cantidades de cosas y ha hecho mucha clase de cosas extrañas, tanto gente que están cabalgando, predicando en caballo, gente que están predicando quizás vestidos de boxeadores, e incluso como Chapulín Colorado o cosas así, porque la gente ha perdido la intimidad con Dios, el cristiano ha perdido la intimidad con Dios. Hay muchas cosas que se ven cuando las personas se montan en los púlpitos y por buscar de recrear, de entretener a las personas. Resulta que cuando las personas se encuentran, que los cristianos se encuentran en esa manera, ya no hay una edificación para la iglesia, sino lo que hay es un entretenimiento. Y resulta que Dios no vino a entretener a nadie, porque el evangelio no es entretenimiento, no es algo que es para deleitar la mente un rato, para recrear porque estoy aburrido. La palabra de Dios está en la palabra de Dios está en nuestras vidas, es para edificar nuestras almas, para edificar nuestras vidas, para edificar nuestra familia en el nombre de Cristo Jesús. No por entretenimiento, sino por convencimiento. Dice la palabra de Dios que el que convence de pecado es Cristo Jesús. Cristo es el que convence de pecado. Cuando la palabra me dice cerrada la puerta de tu cuarto, es importante que usted cierre, entre en intimidad con Dios. Porque si usted entra en intimidad con Dios, Dios revelará el secreto de aquello que usted está buscando, de aquello que le inquieta, de aquello que le está haciendo mal en su familia, ya sea de manera moral, espiritual, material y carnal. Dios, a través de la oración, Él te escucha. La oración no es algo repetitivo, no es un rezo que se dice varias veces. Incluso la palabra de Dios dice, cuando ores así, cuando dice el Padre Nuestro, la oración modelo de cómo dirigirse a Dios de una manera respetuosa, sabiendo que no estoy hablando con el muchacho de la esquina, que no estoy hablando con el panita que de repente en un tiempo atrás me la pasaba en fiesta. No, hay que dirigirse de una manera decorosa a Dios en la oración, en la intimidad con Dios. Cuando estás con la intimidad con Dios, es importante saber que Él limpiará tu vida, Él limpia tu alma, Él limpia tu espíritu, Él limpia tu alma, donde están todas tus emociones, todo tipo de emoción, Dios la limpia, todo lo que está adentro de ti, de tu corazón, de tu alma y de tu espíritu, aquello que se arraigó en tu espíritu, que no te deja hablar o te hace hablar de una manera denigrante, de una manera negativa hacia los hermanos o hacia las personas que te rodean. Dios limpia también tu alma, y cuando limpia tu alma y limpia tu espíritu, tu cuerpo se renueva, y siempre es renovación todos los días, cada mañana, en el nombre de Cristo Jesús. También me dice la palabra de Dios en el libro de Romanos 12:2, dice la palabra de Dios: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando hay una renovación de conocimiento en la palabra de Dios, una renovación no solamente a través de la intimidad de la oración, no solamente a través de esa intimidad, solamente oración, sino también lectura. La lectura es importante que la lectura esté en nuestras vidas para que no se digan cosas que no se deben de decir en púlpito. Hay cantidades de cosas que se han escuchado a través de los púlpitos. Hay gente que empiezan a hablar de política, hay gente que empiezan a hablar, qué sé yo, de repente el estado emocional de una hermana o de un hermano, pero de una manera no muy ética. Hay cosas que se han escuchado, yo he escuchado personas que se montan molestos al púlpito y de repente están hablando una palabra y literalmente están viendo a otro o
con quien tienen el problema, lo están viendo que el Señor dice en su palabra que Él es amor, pero también es fuego consumidor. Y se ponen así como que casi que le sacan o quieren tirar la Biblia a la persona con quien tienen la rabia o la molestia. Y el púlpito no está hecho para eso, ni siquiera la palabra está hecha para eso en ninguna parte donde uno se ponga. La palabra no se habla con ira, siempre se habla para edificación y siempre se habla la palabra sabiendo que tú mismo puedes pasar por ese problema de denigración de lo que mismo estás haciendo contra esa persona o lo mismo que esa persona te hizo a ti. Tú en algún momento puedes hacerlo o lo habrás hecho hasta peor. Y uno también debe de reconsiderarse uno mismo. Siempre uno debe reconsiderarse, saber que tiene que tener cuidado. Siempre por eso es mejor edificar. Siempre es mejor edificar. Entonces dice la palabra de Dios en el 1 Tesalonicenses 2:12, dice: y os encargamos que anduviesen como es digno de Dios, que os llamó a su reino de gloria. La dignidad es importante cuando una persona es digno porque se comporta de una manera correcta. Si usted se comporta de manera correcta, tiene que tener cuidado. Si usted decía grosería antes, no las tiene que decir. Si todavía tiene problemas con alguna clase de vicio, de licor, de cigarro, porque puede pasar. Hay veces que personas llegan a la iglesia y por no soltar ese problema que le sucedió en un tiempo atrás, hay una puerta abierta. Y la puerta abierta, cuando está abierta, valga la redundancia, el espíritu que sigue morando ahí invita a tomar, invita a beber, invita a hacer algo denigrante en su vida. Después que hace algo denigrante en su vida y se ejecuta eso denigrante en su vida, la persona se va a buscar de denigrar a otras personas para sentirse también, para poder decir de una manera psicológica, decir: ve, no soy el único miserable que existe, él también es miserable o ella también es miserable. Es una manera de forma psicológica la persona decir: no soy el único que está aquí en este lugar, diciendo de una manera denigrante. Dice también la palabra de Dios en 1 Samuel 12:24: solamente teme a Jehová y sírvele de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. ¿Qué pasa aquí? La palabra de Dios me dice que tú siempre debes de reconsiderar de lo que Dios ha hecho en tu vida. Cuando tú reconsideras de lo que Dios ha hecho en tu vida, tienes que tener cuidado con lo que hablas con otra persona, saber que Dios te sacó del lodo cenagoso, que te sacó del mal que usted pueda estar viviendo en este momento, del mal que usted pueda estar viviendo en este momento. Cuando usted pasa de la oración, es necesario también pasar a la meditación en la intimidad con Dios. Usted dirá: varón, pero ¿será que me cruzo los pies y me pongo a hacer aún? No. No se trata de eso, eso es tipo budista, pero hay gente que confunde la palabra meditación de la palabra. La meditación de la palabra es cuando usted lee y en su mente puede imaginar lo que estaba sucediendo en esos momentos, en esos lugares, en las batallas, cuando se aparece el ángel o se le aparece a un siervo, se le aparece el ángel, cuando el hombre le dice a Abraham, a Dios, cuando Abraham le dice a Dios, le dice que dame a tu hijo. Abraham es tremendamente, porque cuando uno se puede imaginar que cuando Abraham dijo la palabra, mira lo que dijo. Abraham dijo: hijo, iremos, adoraremos, sacrificaremos y regresaremos. Es tremendo, porque aunque Dios le había pedido a su hijo que lo sacrificara en holocausto, él sabía que iba a regresar. La imaginación es muy importante en el cristiano. El cristiano que ora imaginando va a ser más efectivo a la hora de recibir. Yo recuerdo que cuando quería un teclado, siempre ponía en la pantalla de la computadora, y decía: Señor, ponía en la pantalla de la computadora el teclado que quería y empezaba a orar en pos de ese teclado. Señor, mira cómo es, mira, Señor, mira el color, cómo está esto, decía toda esa cosa y ¡pum!, el teclado aparecía. Cuando quería una consola, de hecho, la otra vez quería una consola Europower, era una consola pibe, pero era muy igualita a la que me llegó. La que me llegó fue una Europower de 6 canales espectacular y yo decía: güerro, realmente esta consola está mejor que la que yo quería. Pero cuando visualizas y también oras, materializas, porque la Biblia dice: el tal es un pensamiento en su corazón, el tal es él. La meditación se encarga de que usted pueda visualizar aquello que quiere, aquello que desea, siempre y cuando sea voluntad de Dios, Dios se lo dará. Sea algo material, sea algo físico, sea algo emocional, Dios se lo da porque es para edificación.
Una de las cosas más importantes que usted debe saber, que para poder recibir aquello que está pidiendo, siempre debe de pensar a quién beneficia. Esto va a bendecir la obra de Dios, esto edifica mi vida. Cuando eso edifica su vida, cuando eso edifica su alma, edifica lo demás, y es para la gloria de Dios, Dios se lo concede. Pero aquello que se está pidiendo por un deseo sexual, aquello que se está pidiendo por presumir que tengo más que tú, o que tú no tienes y yo sí tengo, cuando se pide con ese corazón, si se llega a dar y usted se pone en ese plan, eso no se lo dio Dios. Y hay que tener cuidado, porque el diablo también regala cosas. Usted tiene que tener cuidado como pide las cosas y saber quién se lo está dando, si se lo está dando Dios o se lo está dando el diablo. ¿Cómo se puede identificar una persona cuando algo te lo está dando el enemigo? Cuando algo está fuera de la voluntad de Dios, fuera del conocimiento de Dios. Cuando usted consigue todas esas cosas, todos esos criterios de lo que está pidiendo de una manera negativa, llega todo fuera de la voluntad de Dios. Eso no viene de parte de Dios, sino viene de parte del enemigo. Hubo una hermana entre estos días que la hermana me decía: este varón de Dios, cuyo estaba orando con un pastor que tiene yo no sé cuántos años en la iglesia y lo conoce mucha gente, y me dice que me iba a ungir como apóstol. Entonces yo le digo, ya va. Entonces, como la hermana tiene mucha influencia en la iglesia donde estaba, pero había una especie de reunión, yo estaba en esa reunión y yo le digo, ya va. Bíblicamente no hay ninguna mujer apóstol en la Biblia. Y si tú me consigues una y me lo corroboras con la palabra, yo te digo amén. Pero si no está en la palabra, yo no te voy a decir amén. Porque tú puedes tener peso sobre las personas que están aquí alrededor y quizás en otras personas que no conocen de la palabra. Pero la Biblia ahí me dice, si alguno de vosotros hable conforme a la palabra de Dios. Si está en la Biblia y se puede recorroborar con la Biblia, amén. Pero si algo no está en la Biblia, no le diga amén a todo. Porque cuando usted le dice amén a cosas que no están en la Biblia, empieza a entrar apostasía, empiezan a subir caballos al púlpito, empiezan gente vestirse de chapulín, de boxeador, para pasar al púlpito, y eso está en internet. Lo que le estoy hablando, lamentablemente, realmente está en internet. Gente que van a orar por otra persona y terminan que si dándole un vaso de agua, o hasta pasándole un escupitajo entre un vaso de agua y que se lo tome porque Dios lo va a sanar así, o gente que están orando por otros y le dan lo empujan con un puntapiés en la frente, cosas que no están en la palabra de Dios. ¿Y por qué pasan esas cosas? Porque las personas empiezan a meter cosas que no están en la palabra de Dios, y por eso viene la apostasía, por eso vienen cantidades de cosas que no edifican a la palabra de Dios, sino que al final terminan gente diciendo cosas que no están en la Biblia porque falta conocimiento, falta sabiduría, falta intimidad y meditación con Dios. Es importante que la persona entre en meditación con Dios, entre en meditación con Dios, entre en oración con Dios. Dice la palabra en el libro de los Salmos 1:1, dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Qué bueno es cuando alguien está meditando en la presencia de Dios. Qué bueno es cuando alguien se mantiene en la oración con Dios. Créeme, en el nombre de Cristo Jesús, que cuando se presente la persona a la cual usted le va a orar, a la cual usted le va a predicar, viene palabra, porque se mantiene usted fresco, se mantiene siempre activo, pegado, arraigado ahí en la palabra de Dios. Y cuando si usted tiene de su recipiente, de eso que tiene, puede entregar. El apóstol Pedro decía, no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te lo doy. Cuando usted tenga en su corazón siempre debe de haber aquel tesoro que es la palabra de Dios, aquella unción que viene del Espíritu de Dios, debe de tenerla en su corazón, en su alma y en su espíritu para poder impartirla, sabiendo que todo lo que Dios nos da en la bendición, en el conocimiento y en la inteligencia y todo eso, recuerde, eso viene de Él. Si a nosotros nos despojan de la palabra de Dios, quedamos siendo absolutamente nada. Si no tenemos la presencia del Espíritu Santo, somos nada. Hay personas que a veces entronan en su corazón o en su alma, en su espíritu, entronan adentro de sí, entronan los títulos o los llamados ministerios.
ya que sean que entronen cualquiera de los 5 ministerios, lo entronan en su corazón como si fuera su Dios. Y le resulta, en la palabra de Dios me dice que Dios constituyó, pero antes de que Dios constituyera, tiene que dar la presencia de Dios. ¿Me explico? Si Dios te constituye, siempre tiene que dar la presencia encima de los ministerios, y no el ministerio encima de la presencia, o mejor dicho, no el ministerio en ti encima y fuera Dios. No es la idea. La idea es que usted tenga a Dios entronado en su corazón, y los ministerios son herramientas que Dios te dio, son herramientas espirituales, que del día que las personas se la despojen, y he visto personas como Dios la ha despojado los ministerios. Hay ministerios que pueden ser despojados cuando alguien insiste siempre en pecar, en hacer daño, aun cuando ya Dios te ha dado lo que te dio. La Biblia dice que aún la persona cuando ha recibido talento, dice que el que no quiere trabajar, le quitan el talento y se lo dan a otra persona. Y he visto como personas que han estado en la palabra, han estado predicando, han estado también cantando, pero se dejaron de buscar de Dios, empezaron a dedicar ese talento, ese don al mundo, y Dios se lo termina quitando. Ya sean personas que quedan cuatriplégicos en una cama por causa de que no escucharon la palabra de Dios, gente que le decía, mira, te viene una prueba, prepárate, desvíate del mal camino, busca de Dios nuevamente, y no hicieron caso, y por no hacer caso le pasaron cosas muy lamentables, gente que cantaba muy hermoso, pero algo pasó con su garganta, algo pasó y ahora hablan feo, hablan horrible por causa de un accidente, alguien que de repente era muy animado para salir a predicar, se metía en cerro para ir a la palabra de Dios, pero empezó a buscar discoteca después, personas que le pasan eso y después le pasan accidentes. Recuerdo un hermano que el hombre se la pasaba para arriba y para abajo evangelizando, predicando en movimiento en la palabra de Dios, y tuvo tremendas revelaciones de parte de Dios, porque dejó la meditación con Dios, dejó la oración con Dios, y cuando usted deja la intimidad con Dios, el enemigo se mete por la puerta que esté abierta. Cuando se metió por la puerta que estaban abiertas en ese varón de Dios, el varón empezó a desviarse, dejó de asistir a la iglesia. Un día un hermano de él, que no es cristiano, sino que es del mundo, empezó a invitarlo para una discoteca. Fueron a la discoteca y mira lo tremendo, cuando apenas iban a la discoteca, ni siquiera llegaron al sitio. Pasó una gandola, pero que como en las noches aquí en Caracas, Venezuela, las gandolas pueden conducir bastante rápido por causa de que las calles están vacías a horas altas de la noche, qué sé yo, 1 de la mañana. Resulta que estaban en el lugar no adecuado y se los llevó a los dos. Resulta que el que lo invitó, que era hermano, tuvo unas heridas muy graves, pero él salió de eso. El varón llevó un golpe muy fuerte, lo llevó en la cabeza y murió a los 3 días. Pues eso pasa cuando salimos de la meditación de Dios, cuando no oramos más, cuando no hay intimidad con Dios, pueden pasar cosas catastrófica, y el apóstol Pablo dice que tengamos cuidado con no deslizarnos, así tiene que ser tú tienes que ser un hombre plantado, no te vayas a deslizar, debes ser un hombre plantado en las corrientes de agua viva, como me dice la palabra de Dios. También me dice la palabra de Dios, también refiriéndose a la meditación en la intimidad con Dios. En el libro de los Salmos 19:14 dice: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía, redentor mío. Qué espectacular es poder meditar en la presencia de Dios. Cuando usted medita en la presencia de Dios, usted va a sentir cómo calienta su corazón, se siente un calor muy hermoso, algo que te cubre cuando tienes constancia en la oración, en lo que es la lectura. Sientes una constancia, esa constancia hace llenar de fuego de ese corazón. Y los mismos discípulos decían, cuando Cristo se le apareció después que lo habían crucificado, después que salió del sepulcro, se le apareció a muchos de sus discípulos, y entre 2 de ellos se le apareció, y cuando se le apareció y le abría las escrituras, y después se desaparece porque se desapareció Cristo, y después que se desapareció, él decía: con razón ardía nuestro corazón cuando nos abría las escrituras, y sharrapacanda, lama sella, lama soja, porque el corazón
cuando siempre está lleno de la presencia de Dios, de la palabra de Dios, arde, y aquello malo que está dentro de ti, eso se es limpiado, porque Dios te limpia de adentro hacia afuera. Filipenses 4:8 dice la palabra de Dios. Tiene que tener pensamientos buenos. Mira lo que me dice la palabra. Por eso dice, en esto pensá, dice la palabra de Dios en el 8. Dice, por lo demás, hermano, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Cuando se refiere a esto, se está refiriendo 100% a las palabras. Alguien podría pensar, no, a la hermana bonita que está en la iglesia, o una hermana podría pensar, no, el varón que está bonito en la iglesia. Ok, son de Dios, pero no se está refiriendo a eso, porque pueden ser personas que tengan muy buena presencia. Se está refiriendo a la palabra, a la meditación de la palabra, a las bendiciones que Dios hace en la intimidad contigo a través de la meditación. Meditar en eso, en el nombre de Cristo Jesús, de las cosas que Dios ha hecho contigo y la que todavía va a hacer, porque Dios te lo muestra, Dios te muestra, pero entra en intimidad. No pases muchísimas horas en internet y 5 minutos de oración, no lo hagas, porque no vas a poder ver lo que quieres. Tienes que pasar horas con Cristo Jesús. De hecho, Dios se lo reprochó a los discípulos y le dijo, ¿acaso no habéis podido orar por lo menos una hora? Cuando él iba al monte de Getsemaní y se regresa, le dice, ¿acaso no habéis podido orar una hora? Es tremendo, porque ese era el día que iba a ser arrestado. Tremendo, dice la palabra de Dios también en el libro de los Salmos 63:6, dice, cuando me acuerdo de ti en mi lecho, cuando medité en ti en las vigilias de la noche, porque en la noche, en la intimidad con Dios, cuando está muy de madrugada o cuando está de noche, cuando ya no se escucha nada, es bueno meditar. Dios te da revelación. Usualmente las horas que el Espíritu Santo despierta a aquella persona, lo despierta entre la 1, 12, 3 de la mañana, y son las horas más importantes para despertar al cristiano, porque en muchas partes del mundo a esas horas son los que se hacen ritos satánicos para que la iglesia se enfríe, para que el cristiano se enfríe, para que las familias se dividan. Alguien preguntará, ¿y por qué alguien puede tener interés en eso? Porque claro, ¿dónde está el negocio? En aquellas cosas que se venden, o que por decirlo así, que se venden y nunca se dañan. Anteriormente, en muchísimas décadas atrás, las cosas que se vendían duraban literalmente para siempre, eran cosas casi que eternas. Hoy en día, por ejemplo, todo lo que se vende, que supuestamente dure 10 años, duran 5, 3, 4 años, lo que son electrodomésticos y todas cosas de esas. En el cristiano es tremendo. Es necesario que usted mantenga una diligencia en la búsqueda de la intimidad con Dios, que sea una oración permanente, no como aquello que no dura nada, no como aquello, sino algo que sea permanente, algo que sea edificante para su vida a través de la palabra, a través de los testimonios, predicándole a las personas en el nombre de Cristo Jesús. Mira lo que me dice la palabra de Dios en el libro de Santiago 1:22 al 25, dice, pero sé hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no es hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va luego, olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, obviamente, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Es una bienaventuranza cuando haces lo que Dios te manda, porque vas a tener bendición. La Biblia también me dice, Mateo 6:33, mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Cuando trabajas en la obra de Dios, cuando tienes una intimidad con Dios, cuando tienes oración con Dios, cuando puedes hablar de la presencia de Dios, buscar y también ser diligente, porque hay gente, es tremendo, a veces se consiguen al pueblo de Dios, personas que dicen, yo estoy esperando en el Señor, estoy esperando en el Señor, y cuando se refieren esperando en la forma literal que ellos los dicen, están hablando de esperar, gente que se sienta a esperar, gente que no se para a orar, gente que no se para a hablar de la palabra, gente que no hace realmente nada porque malinterpreta el versículo, que esperar. Cuando uno espera en Dios, una persona que está esperando a su esposo, una persona que está esperando a su esposo, una mujer que espera a su esposo en su casa, tiene las cosas hechecitas,
o todo ordenado, casa limpiecita, comida preparada, y cuando llegan lo recibe mi amor, Dios te bendiga, cómo te fue en el trabajo, y viceversa. A veces puede ser que la mujer vaya llegando, y cuando la mujer va llegando, recíbala así también, como ella lo recibiría a usted. Y es tremendo, porque eso es lo que se llama esperar. Esperar, cuye, si tú te ves que está la casa regada, toda desordenada, y vas a recibir visita, tú en ese momento te pones a limpiarla. Pero eso es esperar. Cuando tú esperas a una persona, te pones a ordenar, a limpiar, a ordenar todo, a hacer un café, te pones a hacer algo para esa persona que está llegando. Si estás realmente esperando, pero hay gente tremendamente en la Biblia, en la iglesia, que dice que están esperando, y cuando tú entras a la casa echa un reguero. Cuando tú hablas de quieres conseguir palabras, no consigue nada, quieres buscar unción y tampoco hay nada. Y varón, ¿y qué está esperando usted? O hermana, ¿qué está esperando? No, yo estoy esperando en el Señor. Pero aquí usted cree que es esperar. Esperar es que estés preparada para el que viene. Mira, quiero hablarte de unos testimonios. Había un testimonio de una hermana profeta, de seis profetas que le profetizaron a un varón que se iba a morir. Varón, usted se va a morir, Dios me está mostrando que usted se va a morir. Y otra hermana le decía que varón, usted se va a morir. El otro le decía, usted se va a morir. Y todo el mundo le decía que el varón se iba a morir. ¿Y qué pasa? Cuando le decían que se iba a morir, el varón se sugestionó y se empezó a poner enfermo. El varón, gracias a Dios que se consiguió conmigo, le digo, varón, ya va. Cuando una palabra viene de Dios, cuando una profecía viene de Dios, viene la palabra de reprensión y también la palabra de edificación. Es decir, una palabra que te muestra en el estado que está y una palabra que te muestra en el estado cómo vas a salir de ese estado para llegar a otro estado. ¿A qué me refiero? Estamos hablando, estás en un estado denigrante, un estado malo, negativo, feo, horrible. La palabra de Dios te limpia, te edifica, te purifica, y después que te purifica estás en un estado con Dios en comunión, a través de la intimidad con Dios. El varón me dijo, claro, pero es así. Bueno, pero si alguien te ha dicho profecía y no te ha dicho la manera de edificar, esa palabra no viene de Dios. Y resulta que yo le dije a esos profetas, a los que pude conseguir, le dije, ¿sabes qué? Tú no acuerdas de mentiroso. No, que el Señor te reprenda, que el Señor te va a traer juicios te van a traer ustedes, porque la palabra de Dios dice, la palabra de Dios reprende, la Biblia dice que reprende para adentro, para afuera, para allá y para acá, para todos lados, porque dice que la palabra entra hasta los tuétanos. O sea, yo debo de predicar, pero de saber que es una espada que pica para allá y para acá, y debo de lanzar la palabra de reprensión, lanzar la palabra de reprensión y decirle a esa persona cómo va a salir a través de esa prueba, a través de la misma palabra. Resulta que el varón le habían profetizado que se iba a morir hace 2 años, y resulta que el varón todavía, ya pasaron los 2 años, el varón anda vivito y coleando y anda predicando de Cristo. Chica, rapacanda, la masella, la masoja. Cuando hay personas que entronan el título, se creen que son el dueño de la verdad. Y cuando usted se cree dueño de la verdad porque entronó el título de profeta, de pastor, de maestro, o lo entronó, lo que va a lanzar por esa boca va a ser palabra de muerte. Va a ser palabra de muerte porque entronó el título. Recuerdo otra hermana, que la hermana decía que no, que yo soy la pastora de esta iglesia, yo soy la pastora, por eso que deben venirme respeto. Entonces mira lo que pasaba. Llegaban gente a la iglesia, la hermana no dejaba que otros hablaran con otros cristianos, tampoco hacía confraternidad con otras iglesias, ni nunca la llegó a hacer, hasta el día de hoy tampoco lo ha hecho. Y resulta que todo el tiempo, que mira, que ten cuidado, que no se vayan a poner hablando entre ustedes porque no hacen que hablen de mí. Ninguna persona predica más en esa iglesia, sino solamente ella. Y yo le decía, mira hermana, yo le voy a decir una cosa, eso no es así, usted tiene que enseñar homilética, tiene que enseñar todo lo que es ciencia de la palabra de Dios, tiene que irse a los libros, a buscar de enseñar homilética, historia bíblica, y que no, pero es que Dios me ha dicho que predica así. No, eso es tú solamente que te está diciendo Dios, porque ¿qué pasa? Para establecer los ministerios en la iglesia hace falta el presbiterio, y el presbiterio tiene que estar rodeado de un conocimiento amplio de la Biblia para que la iglesia sea avanzando. Ya son 4 años que esa hermana hizo esa iglesia, y la hermana no se ha puesto a estudiar sobre lo que es todos los protocolos para llevar a una iglesia. Aproximadamente habrá recibido más de 300 personas, y hasta el día de hoy se están congregando con ella solamente 3 y 4 personas. ¿Y por qué? Porque gente entra, pero no se queda, porque hay enseñanzas negativas, hay enseñanzas que son hechas a base de la emoción. ¿A qué me refiero? Personas que predican, pero cuando ella está predicando, ella predica en base de la emoción, de cómo me vieron, de qué me hicieron, de qué me hablaron, de lo que hablaron de la iglesia, de toda esa la cuestión. Entonces empiezan a rodear cosas de esa. Y todo lo que empieza a rodear de cuestiones emocionales son cosas que no van a ayudar en eso, lo que es referente a
a la palabra de Dios, a la edificación de la iglesia, porque falta intimidad con Dios, falta la oración, falta la meditación. Cuando falta todo eso, la persona no va a prosperar, la persona no va a poder seguir adelante. Es tremendo. Recuerdo una vez también que en esa misma iglesia, cuando ella invitó a un predicador, y cuando llegó invitó un predicador, mira lo que pasó. El predicador decían que era tremendo predicador, que venía de 40 días de ayuno. Y cuando vino de 40 días de ayuno, en su puesto el predicador, cuando él dice, hermana, que necesito una intimidad con Dios. Entonces el varón se mete al cuarto, después que fue traído de otro estado de aquí de Venezuela. Y cuando se mete en el cuarto, mira lo que pasa, el varón chateando, y le decía a alguien, mándame 26 mensajes, yo te mando 26 mensajes. Entonces la hermana se da de cuenta de eso, y dice, varón, usted lo que está es puro chateando. No, sí, estoy chateando con la novia, ok, está chateando con la novia, pero usted no dijo que quería una intimidad con Dios. No, bueno, pero sí, no, varón, usted no está en intimidad, usted está en privacidad, que es muy diferente. Intimidad con Dios es hablar con Él en oración, pedirle, Señor, dame el mensaje, dame la unción, dame el conocimiento, dame la inteligencia, dámelo en el nombre de Cristo Jesús, dámelo en el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Cristo Jesús. Resulta que cuando el varón oró, y después resulta que cuando predicó, no se sentía casi nada de la palabra. El hombre tenía palabra, pero también es otra persona de aquella que son chapados de esa manera, que dicen que no, a mí solamente las cosas me las da Dios, yo no necesito que más nadie me enseñe. Y cuando a mí me dice la palabra que Pablo escribe a Timoteo y le dice, aprender de mí, así como yo aprendí de Cristo. Usted puede aprender de los predicadores, de las predicadoras, usted puede aprender de las personas que llevan la palabra de Dios, de los testimonios que escucha a través de ellos. Usted puede aprender en el nombre de Cristo Jesús y saber que hay conocimiento que es importante, y el conocimiento escatológico, importante para llevar a la presencia de Dios, importante para poder llevar la palabra de Dios. ¿Por qué es importante? Para no decir cosas en el púlpito, o no decirle a las personas, a las personas que están escuchando la predicación, cosas que no edifican. Eso es importante para no decir cosas negativas, cosas que sean basadas en base de la emoción, en base de cosas de lo que vi, de lo que escuché. Y resulta que la palabra de Dios me dice que no es por lo que tú veas, no es por lo que tú oigas, sino lo que te revele el Espíritu Santo. Pero para que sea revelado necesitas intimidad con Dios. Necesitas para evitar una falsa profecía en la iglesia, en aquella iglesia donde está. Para evitar una falsa profecía necesita intimidad con Dios. Es tremendo. En una ocasión había un varón que había llegado al pastor donde yo estaba en ese momento y le decía, varón, yo traigo una profecía, y el varón lo decía y lo veía de arriba abajo, pero no como alguien que ve como denigrando, sino lo ve como así como extrañado, como que ¿y este de dónde viene? Y yo recuerdo que mi pastor se la pasaba todo el tiempo orando, y yo se oraba horas, todos los días, horas, oraba todo. Yo no le podía seguir el trote porque yo estaba empezando. Y yo incluso lo veía como una cosa como de que mucho fanatismo, y de hecho yo lo veía así. Ya hoy en día no lo veo así, pero lo veía así. Y ese pastor oraba y oraba, y ese varón resulta que le llegó a un supuesto profeta y le dice, mira que así te dice el Señor y esto, y le dice, ajá, decía mi pastor, ajá. Y después que mi pastor le dice, mira, tú vienes de aquí, vienes de acá, empezó a decirle de dónde venía, cómo se paró, cómo se cepilló, cómo se aroma, todas esas cosas se lo dijo al pastor. Después que se lo dijo mi pastor, le dijo, usted necesita oración, está buena la intención, pero usted necesita oración, porque aquella profecía que acaba de decir no es cierta. Usted necesita buscar de Dios, usted necesita conocimiento de la palabra de Dios, y aquel profeta que venía a decir una palabra fue el que terminó llorando. Cuando tú estás en intimidad con Dios, tú sabes cuando una profecía, rabacanda, la masella, la masoja, tú sabes cuando una profecía viene de parte de Dios y cuando no viene de parte de Dios, porque estás en intimidad con Dios. Cuando tienes conocimiento de la palabra de Dios, dices, hey, eso que está diciendo no lo dice la palabra, pero si lo está diciendo, amén, pero si no lo dice, no, eso es anatema, eso no lo dice la palabra de Dios. Todo lo que la palabra de Dios no dice y alguien lo está predicando como algo cierto, eso es mentira, es anatema. Eso trae maldición para aquella persona que lo esté predicando de esa manera. Predique solamente lo que está en la palabra de Dios. Si usted es profeta, predique la verdad, no predique mentira. Busque la intimidad con Dios. Siempre que sean en testimonio, busque diligencia, la meditación, la oración. Es importante que la persona tenga intimidad con Dios. Tenga intimidad con Dios y que sepa que la persona tiene que aprender a conocer, a tener una intimidad con Dios, porque lo importante de todo es conocer a Dios, primero conocerlo a Él. Dios te dio un talento, te dio un don,
ese talento o el don que te dio no es para entronarlo, debes de entronarlo a Él, debes primero conocerlo a Él, debes primero buscar intimidad con Él, para que cuando busque a Él, hable lo que Él quiere hablar, lo que Él quiere expresar a la iglesia, porque has estado en intimidad, y Sharabakanda, Lama Sella, Lama Soja, porque has estado en intimidad con Él. Mira, tienes que aprender a conocerlo a Él. Juan 17:3 me dice la palabra de Dios, y esta es la verdad. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. También me dice primera de Tesalonicenses, dice 4:3, dice, pues la voluntad de Dios es nuestra santificación, que os apartéis de fornicación, y que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y en honor. Dice el 5, no en pasiones de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Primero es conocer a Dios. Conoce en intimidad, métete en intimidad con Dios. Cuando te metes en intimidad con Dios, cuando estás en oración con Dios, cuando estás en meditación con Dios, cuando eres una persona diligente en intimidad con Dios, usted va a aprender a conocer a Cristo. Usted va a aprender a evangelizar, a predicar, a hablar solamente lo que Dios te dijo. Nunca hables más de aquello que Dios te está diciendo. Habla solamente lo que el Espíritu Santo ha sembrado en tu corazón, puso en tu corazón. Siempre procura hacerlo así en el nombre de Cristo Jesús para que tengas bendición. Dice también en el libro de los Hechos 4:11-13 dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, y esto es Jesucristo. Ahora bien, también me dice el 13, mira lo que me dice el 13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra y del burgo, se maravillaban y le reconocían porque habían estado con Jesús. Ahora, ¿por qué alguien reconoce que estás con Jesús? Porque eres una persona que edifica, eres una persona que cuando estás en intimidad con Dios, cuando estás en intimidad con Cristo Jesús, vas a edificar a las personas. Dicen, uy, ese varón tiene una cosa sabrosa que predica y uno queda como renovado, porque has estado en intimidad con Él, has estado en intimidad con el Padre de la luz, en el cual no hay mudanza de sombra de variación. Aquel que dijo, yo soy el primero, aquel que dijo, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Cuando has estado con aquel, cuando has llevado en esas dimensiones en forma espiritual, Él te ha mostrado quizá planetas, te ha mostrado otros sistemas solares, porque has estado en intimidad con Él, has entrado en una intimidad que el que te ve dice, ese varón se volvió loco. Y alguien dirá, ¿por qué se volvió loco? Porque cuando estás en intimidad con Él, cuando estás en intimidad con Dios, estás llorando, llorando, o de repente estás riendo, o si no estás llorando, eres una persona que está combatiendo con una espada, con palo, con cosas de esas, porque cuando estás en intimidad con Él, no eres normal. Y así, en esa intimidad, lo necesitan los apóstoles, lo necesitan los profetas, los evangelistas, los pastores, los maestros, necesitan esa intimidad con Él. Que si nos dicen loco, la Biblia dice, pues la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, más a los que se salvan. Esto es poder de Dios para salvación. Pero como si te dicen loco, que te lo digan, porque has estado en intimidad con Él. Si te dicen loco, es porque estás hablando la palabra que parece locura, pero predicando, hablando lo que está en la palabra y no lo que se está imaginando en una cosa que no está en la Biblia. Predique la palabra. Si alguno de vosotros hable conforme a la palabra de Dios. Recuerda esa intimidad con Él. Recuerda esa intimidad con Cristo Jesús. Él es el que edifica nuestras vidas. Él es el que edifica nuestras almas. Él es el que edifica nuestras vidas en todo el sentido de la palabra, a nuestros familiares, a los que nos siguen, Él es el que edifica. Por eso, recuerda que la gente diga y reconocieron que había estado con Jesús porque se parecían a Él. Y Sharabakanda, Lama Sella, Lama Soja, que reconozcan que han estado en intimidad con Él porque hablas la palabra de verdad, porque habla lo que está en la palabra sin agregar y quitarle, sino hablando la palabra de verdad en el nombre de Cristo Jesús.
Dios me lo bendiga grandemente. De la Iglesia Pentecostal, Columna de Fuego, Tabernáculo de Dios, ha predicado para ustedes el hermano Rafael Antonio Caro Saravia. Dios me lo bendiga grandemente y recuerde estar siempre en intimidad con Él, siempre en intimidad con Él, que Él te revela, siempre en intimidad con Él y Él siempre te sacará adelante en todos los proyectos que haga. En el nombre de Cristo Jesús, Dios me lo bendiga grandemente. Bendiciones. Amén, amén y amén. Amén, gloria a Dios. Muchísimas gracias, mi hermano Rafael Caro Saravia, desde Caracas, Venezuela, con la palabra de nuestro Dios que nos ha traído en este día. Gracias, mi hermano, que el Señor le bendiga. Bendiciones. Amén, amén, gloria a Dios.